a Patti de Jalapa y a Ramón de Alvarado de la Cruz. Buenos días a todos. Pues sí veo que ahora, no sé si el frío, las declaraciones anuales de personas físicas los traen todos, a todos vueltos locos. Sí, 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 es que los demás están en una sala alterna, como no cupieron aquí, ya se fueron a otra sala. Bueno, yo quiero. Ah, caray. Héctor. Sí, no, yo sé, yo sé. Quise dar esta charla el día de hoy porque pues, hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no que no estábamos aquí en el aula virtual y pues que quisimos retomar esto de la hora Nafinet Estado de México. Ay, ¿qué suena? Ve. Ok. Miren, pues primero que nada, buenos días. Yo por lo que veo, supongo que todos los que estamos aquí en el aula somos socios Anafinet, me imagino. Y el que no, pues, que alce la mano. Bueno, me están haciendo bullying. Bueno, ¿qué podemos hacer, Héctor? Pues empecemos a entrar en materia. Quise empezar con este tema. Yo sé que, pues, por lo que veo, ninguno de los que tú, Daniel, Angelito, pues te invito cordialmente a que formes parte de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, de Anafinet. Vas a tener muchos beneficios. Pues te puedes meterte a la página de Anafinet, ahí ves los requisitos para afiliarte, los beneficios. Uno de los beneficios, no sé si siga Santa. Saludos, Veracruz, unido. Bueno, pues empecemos. Daniel, ojalá te animes a afiliarte a la Anafinet. Vale la pena, tenemos síndicos del contribuyente en todas las dependencias oficiales. Ante la Prodecon, un caudal de información. Ojalá de verdad te puedas inscribir. Por lo pronto, bienvenidos todos. Hoy es un día un poco difícil para mí. Bueno, pues hoy, no sé si sepan, pero hoy empieza lo que es Pesaj o la Pascua judía, hoy en la noche. Muy bien, Daniel, bienvenido a Anafinet. Ojalá estés contento con nosotros. Bueno, les decía, sí, hoy empezamos inclusive un poco antes, pero está bien. ¿Dónde están los papeles? Aquí está. Bueno, primero que nada, me gustaría analizar un poco el Código Financiero del Estado de México y sus municipios, así se llaman. Este, ¿Por qué hago esto? Aunque veo que son muy puros de Veracruz aquí en el aula. ¿Por qué lo hago? Porque por lo regular, pues sí, nos estudiamos el Código Fiscal de la Federación, nos estudiamos las leyes del impuesto sobre la renta, del IVA, del IEPS, pero descuidamos un poco la parte de nuestro estado. El tema, gracias, descuidamos un poco ¿cómo se llama? A nuestro estado, ver qué contribuciones hay. Normalmente la que pagamos los contadores, la que calculamos, es ¿cómo se llama? Es, es el impuesto sobre erogaciones que se llama en el Estado de México, en otros lados se llama el impuesto sobre nóminas. Sabemos que hay muchos más, está el impuesto sobre sorteos, el impuesto sobre adquisición de inmuebles del que ya hablamos aquí anteriormente, el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, repito, y algunos más, ¿no? Pero tenemos que conocerlo y nos hemos convertido en autómatas que hace su declaración del impuesto sobre nóminas, pues nada más agarras la nómina, la llenas y la pasas y no, ni siquiera lo analizas, ¿no? Entonces, pues primero me gustaría empezar con esto y vamos a ver qué fundamentos, estuve buscando en la Constitución, qué fundamentos tenían los estados para poder tener sus propias impuestos. Ay, mi señor. Ahorita le contesto. Y empezamos con
Pues empecemos con esto. A ver, vamos a ver. Primero que nada, bueno, no lo anoté en el material. El famoso artículo 31, fracción cuarta, donde nos dice que es obligación de todo mexicano contribuir con los gastos. Eso es, todos los contadores lo conocemos, ¿verdad? Todos los que nos dedicamos a los impuestos. Pero lo voy a leer textualmente. Artículo 31, son obligaciones de los mexicanos. La fracción cuarta, contribuir con los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal, en este caso Ciudad de México, es más viejita mi constitución, o del Estado o municipio en que residen de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Pues bien, empecemos con que nos dice el artículo 115. Interesante esta situación. En su fracción cuarta dice, el artículo 115 de la Constitución nos habla de las facultades de los municipios y los ayuntamientos. Y nos dice el 115 que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, la fracción A nos dice, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria. Estamos hablando de lo que conocemos como impuesto predial. Y habla de, bueno, esa misma fracción A menciona también los impuestos sobre enajenación, o sea que si hay alguna traslación del inmueble se puede cobrar un impuesto sobre eso. Luego nos dice en la misma fracción cuarta, el inciso C, dice los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Ay, Dios, ¿dónde le puse esto? Ok, sigamos pues. ¿Hasta aquí todo correcto? Bueno, dice, las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a los que se refieren los incisos A y C, ni podrán conceder exenciones con respecto a las mismas. Volvemos a lo mismo, cualquier derecho o ingreso que tengan, cualquier contribución que determinen los estados que tenga que ver con la prestación de servicios públicos a su cargo o con lo que tenga que ver con la propiedad inmobiliaria, lo que es las leyes federales no lo podrán limitar. Seguimos. Dentro del artículo 117 nos dice, los estados no pueden en ningún caso, y nos vamos a la fracción cuarta, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Bueno, pues está, en resumen, pues no hay impuestos por pasar de un lugar a otro mercancías. Yo vivo en el Distrito Federal o en el Estado de México, voy a llevar una mercancía a Veracruz, ahorita que hay muchos de Veracruz, pues no me pueden cobrar por pasar por cada estado que voy a poner mercancía. Está correcto. Vamos, imagínate lo que sería esto, un cobradero de impuestos impresionante, ¿no? Luego viene la parte 5. Dice, prohibir ni gravar directa o indirectamente la entrada a su territorio o salida de él a ninguna mercancía nacional o extranjera. Bueno, pues es parte de lo mismo. Perdón, y el artículo 6 nos dice, gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe a la mercancía. Pues eso es principalmente lo que tenemos
de la parte de la Constitución que nos está... ¿Qué pasa con esto? Ok. Nos está exigiendo, ¿no? Ahora, pasemos un poquito a leer o a estudiar lo que nos dice el Código Financiero del Estado de México. A ver, ahí voy. Déjenme por ver si puedo compartir mi escritorio. A ver si así es. Ah, no me deja. No me deja compartir el escritorio. Entonces, pues empezaremos a leer, pues. Aquí tengo el financiero del Estado, parte del Código Financiero del Estado de México y sus municipios. Y empieza como con lo primero de las disposiciones preliminares. Nos dice, las disposiciones de este código, el artículo primero, que las disposiciones del código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular la actividad financiera del Estado de México y sus municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. Hasta ahí vamos correcto. Después. Ay, Dios. Después, déjenme ver si puedo compartir el documento del escritorio. Guardar, a ver, déjenme ver. Porque quiero compartirles el escritorio. Ejecutamos. Gracias, Héctor, gracias. Bueno, ¿cómo van viendo? ¿Qué opinan mientras puedo instalar este programita para compartir el escritorio? ¿Cómo van viendo el tema? ¿Qué opinan del tema? Ah, gracias, Héctor. Bueno, seguimos, ¿no? Para no perder tiempo aquí de esto. A ver, vamos a ver. Seguimos. Bueno, sí, ya veo que somos más, ya somos 17, 18. Ok, sigamos leyendo, pues. El artículo segundo nos dice, los actos, procedimientos y resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades, así como las inconformidades que se susciten por la aplicación de este ordenamiento, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, salvo que se trate de actos y procedimientos regulados expresamente en este código. Bueno, nada nuevo, ¿no? Después, seguimos. Sí, buen día, Chuyita de Sonora. Seguimos. Luego nos dice el artículo 3, bueno, nos dice que se entiende por las posibilidades, un glosario de conceptos, que se entiende por ayuntamiento, por aplicación de recursos, ampliación de recursos y demás. Nos vamos a brincar hasta el título segundo, el artículo cuarto, que dice: la Secretaría y los ayuntamientos interpretarán para efectos administrativos las disposiciones de este código sin que por ningún motivo se puedan variar los elementos propios de las contribuciones. Seguimos. El artículo 5, leyes y reglamentos y demás disposiciones financieras son en general obligan y surgen sus efectos al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, salvo
que las mismas diferente, igual que lo que hemos estado viendo. Déjenme entonces, ya puedo ¿cómo se dice? Compartir. ¿Están viendo el código? Bueno, el código no. A ver, si se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Entonces nos vamos al tipo segundo, que es el que estamos analizando ahorita. Para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, el Estado y los impuestos, derechos, aportaciones de mejora, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de la coordinación hacendaria e ingresos provenientes de financiamientos establecidos en la Ley de Ingresos, tratándose del Estado, también seguridad social. Perdón. La Ley de Ingresos del Estado se elaborará con base en el marco de referencia para las finanzas públicas estatales o en los criterios generales de política económica emitidos por el gobierno federal y, en su caso, en la última información económica publicada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y deberá ser congruente con el plan de desarrollo del Estado y los programas que de él deriven. Nos vamos al artículo 8 y aquí empieza ya cosas interesantes. Dice, ninguna contribución podrá recaudarse si no está prevista en la ley de ingresos correspondiente. Solo podrá destinarse un ingreso a un fin específico cuando así lo disponga expresamente el código, la ley de ingresos o el presupuesto de egresos. Hasta ahorita todo bien, todo en orden. Bueno, seguimos. Igual que en el Código Fiscal, nos dice las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, contribuciones o aportaciones de mejora y aportaciones y cuotas de seguridad social, las que se definen de la manera siguiente. Impuestos son los establecidos en este código que deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por el mismo y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2 y 3 de este artículo. ¿Cuáles son las fracciones 2 y 3? Derechos y contribuciones. La segunda dice los derechos, que son las contraprestaciones establecidas en este código que deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad, así como por recibir servicios que presten el Estado, sus organismos y municipios en funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados o órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trata de contraprestaciones que no se encuentren prestadas en este código. También son derechos las contribuciones que perciban los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Buenos días Héctor, Julio, David, buenos días. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Seguimos. Bueno, veamos. Contribuciones o aportaciones de mejoras son las establecidas en este código a cargo de las personas físicas y jurídicas colectivas. Que si vemos nuestro artículo, las personas jurídicas colectivas deben estar aquí. Listo. Pero se refiere a las personas morales que con independencia de la utilidad general obtengan un beneficio diferencial particular derivado de la realización de obras públicas o acciones de beneficio social, las que efectúan las personas a favor del Estado para la realización de obras de impacto vial, regional, que directa o indirectamente les beneficien, así como las derivadas de servicios ambientales. Hasta el momento me estoy metido para ver si hay alguna duda de alguien, pero creo que todo bien. Vamos bien. Ok.
Sigamos. Seguimos con las aportaciones y cuotas de seguridad social, que dice que son las contribuciones de que las instituciones públicas y sus servidores públicos respectivamente están obligados a cubrir en los términos de la ley en materia de seguridad social en el Estado. Pues tenemos que, bueno, dentro de los impuestos, pues ya habíamos mencionado, el 2%, el impuesto sobre nóminas, hoy 3%, el 3% sobre nóminas, tenemos el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el impuesto sobre el impuesto predial, y seguimos con el artículo 10. ¿Todo bien hasta el momento? Si ustedes gustan, les puedo hacer llegar una copia del Código Financiero del Estado de México y con todo gusto vía Santi se los hago llegar. Seguimos. Son productos las contraprestaciones que por los servicios que presten el Estado y los municipios en sus actividades de derecho privado, así como por el uso o aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado que estén previstos en la Ley de Ingresos. El artículo 11 nos dice que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado y los municipios por funciones de derecho público y por el uso o explotación de bienes del dominio público, distintos de los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras e ingresos derivados de la que tengan los organismos auxiliares del Estado y de los municipios. Entonces aquí empezamos ya con los accesorios, ¿no? Son los accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los gastos de ejecución y la indemnización por la devolución de cheques, y participan de la naturaleza de la suerte principal cuando se encuentren vinculados directamente a la misma. Bueno, pues esto está más que claro, nos habla de los accesorios de las contribuciones. Todo esto pues ya lo habíamos visto mucho esto en el Código Nuevo. Luego dice, el 13 son ingresos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los que perciban el Estado y los municipios como consecuencia de la adhesión del Estado a ese sistema, y se regularán además por lo que en su caso disponga la Ley de Coordinación Fiscal. Son otros apoyos federales los que deriven de los convenios, acuerdos o declaratorias que en materia administrativa al efecto se celebren o realicen. Son ingresos derivados del Sistema de Coordinación de la Seguridad del Estado de México, lo que perciban los municipios de conformidad con las disposiciones de este código, de convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen. Por ejemplo, estábamos viendo la vez pasada que el impuesto sobre adquisición de inmuebles es un impuesto estatal, es un impuesto municipal, no es un impuesto del orden estatal. El impuesto sobre erogaciones, el que llamamos el 2% sobre nóminas, es un impuesto estatal. Y así vamos viendo, cada impuesto está destinado si es de índole estatal o es de índole federal. Digo de índole federal, no de índole municipal. Perdón, me barrié ahí. ¿Cómo vamos, Héctor, Ramón, Julio? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Luego, ¿qué artículo nos quedamos? En el 13, ¿verdad? El 14 son ingresos provenientes de financiamiento, los derivados de la contratación de créditos en los términos de lo establecido en este código de disposiciones legales. Bueno, y demás disposiciones legales. Bueno, eso está más que claro. Son créditos fiscales, artículo 15, los que tengan derecho a percibir el Estado, los municipios o sus organismos que deriven de contribuciones, aprovechamientos, accesorios y de responsabilidades administrativas, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter.
Nos vamos al artículo 16. Nos dice quiénes son las autoridades fiscales. Dice, son las autoridades fiscales el gobernador, los ayuntamientos, los presidentes, síndicos y tesoreros municipales, así como los servidores públicos de las dependencias o unidades administrativas y de los organismos públicos descentralizados que en términos de las disposiciones legales y reglamentarias tengan atribuciones de esta naturaleza. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Déjenme, vamos a parar un segundito para ver, ustedes en sus estados sí tienen acceso y sí han leído sus códigos financieros, sus códigos fiscales estatales, nada más así como una breve pregunta, una breve reflexión para seguir adelante. ¿Sí realmente lo conocen? ¿Alguien que quiera contestar? Ok. Pues creo que seguiremos, pues. Un poco, Ramón. Y es importante conocerlo, saber qué es lo que tenemos, qué obligaciones tenemos. En algunos lugares, no sé si en todos, pero por ejemplo en el Distrito Federal, en el Estado de México hay obligación de tener retención de impuesto predial. Digo, no retención, perdón, dictamen de pago del impuesto predial si el valor del predio sobrepasa de cierta cantidad. Sé que en el Distrito Federal también existe la obligación de hacer un dictamen de agua, y muchas veces nosotros como asesores de nuestros clientes no lo sabemos, y cuando de repente le llega la multa al cliente por no haber presentado el dictamen de agua o su dictamen de impuesto predial, pues es difícil, ¿no? Es complicado decirle, híjole, qué pena, no lo sabíamos, ¿no? Entonces eso es lo que estoy intentando, y pues invitándolos a que también le den una lectura a su código financiero de su estado para ver con qué se encuentran, ¿no? Aquí lo estoy haciendo en el Estado de México porque es nuestro tema. Les propongo que en mi próxima intervención hablemos o sigamos con esto o hablemos del impuesto predial, que podría ser otra opción. Pero por lo pronto sigamos con lo que andábamos. Vamos a volver a compartir. Pues ya no sé qué. Espérame, porque espérame. Estoy haciendo. ¿Cuánto pagamos el impuesto a la nómina del Estado de México? Se paga el 3%. Tanto en el Estado de México, a ver, déjenme. Ok, sí, se fue. Sí, aquí pagamos el 3% del impuesto sobre nómina. Vamos a seguir compartiendo. Déjenme continuar. ¿Ustedes cuánto pagan en Veracruz? Lo mismo, 3%. Yo creo que está más o menos está generalizado, porque en el Distrito Federal también es el 3%. No sé en otros estados si se pague o no se pague. Hay gente aquí de Querétaro, hay gente de Sonora, hay gente de Oaxaca, lo que veo, vi antes a alguien de Puebla, creo que ya no está, de Tabasco, en Michoacán, en Villahermosa es el 2,5%, en Michoacán el 2%. Buenos días, Silvia. Mira qué interesante, entonces no es tan generalizado como yo lo pensé. Sí, nosotros empezamos, yo me acuerdo, era el 2%, luego lo subieron al 2,5%, ahorita estamos en el 3% y no sabemos si lo sigan subiendo.
El predial está muy alto. Fíjate, Héctor, que aquí en el Distrito Federal, en la época de Marcelo Ebrard, de repente se subió mucho el predial, que subieron los avalúos catastrales, contrataron una empresa que hacía todo esto ¿cómo se llama?, de fotografías aéreas y demás, y empezaron a sacar un inventario de todo lo que había en la ciudad, y en base a esas fotos calcularon el metraje y calcularon varias cosas, y de repente de un año para otro el predial se subía, el valor catastral de los inmuebles se subía, pues, sí, pues a ti seguramente te tocó sí, a verlo. De repente, pues decía que de un predio que tenía, no sé, un valor catastral de, por decir una cantidad de 20 millones de pesos, de repente al otro año ya valía siguiente y decía, oye Mayer, ¿por qué no me lo dices no les dices que me lo paguen al precio que dice ahí? Yo se los vendo ahorita. Porque sí, lo que se paga de predial, pues subió como el agua, como la espuma. Entonces, bueno, pero bueno, es bueno comentar este tipo de cosas, ya se va Duarte, bueno, creo que con eso están felices, ¿verdad? Pero en fin, no me gusta meter mucho en esos temas de política, pero así es lo que se hizo, se contrató aquí en una empresa que tomó fotos a toda la ciudad y así calcularon los valores catastrales y bueno, hay áreas que no son áreas, de pago de oficinas y te la cobran como oficinas y hay a las áreas limpias o las áreas verdes también te las cobraban igual y bueno, se ha hecho un relajo esto del predial y es algo que tenemos que saber para aconsejar a nuestros clientes, hacer un avalúo y registrarlo y decirle, oye, tú me estás cobrando esta cantidad y según mi avalúo es menos. Hay medios dentro del mismo código financiero para hacer todo ese tipo de cosas, por eso es importante que lo conozcamos. Pues sigamos, déjame volver a compartir el escritorio, a ver si ahora sí lo puedo compartir bien. Ahora sí. ¿En qué está? Ahí vamos a empezar con el artículo 17, ¿no? Dice, el Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados podrán celebrar convenios para la administración y recaudación de contribuciones y aprovechamientos, y en este caso se considerarán autoridades fiscales quienes asuman la función en los términos de los convenios que suscriban. El gobernador, por conducto del titular de la Secretaría, podrá celebrar convenios de colaboración administrativa con otros estados y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en las materias de elección, determinación y recaudación de las contribuciones. Así como para la notificación de créditos fiscales y aplicación del procedimiento de administrativo y de ejecución. Bueno, pues esto está más que pueden celebrar convenios con otras entidades para recaudar impuestos, o sea, y quién sabe qué tantas cosas puedan echar mano ahí los servidores públicos, no quiero hablar mal, y bueno, se van a celebrar convenios de administración con otros estados para cuestión de recaudación y verificación. Ok, las disposiciones, eso estaría muy bueno que lo hicieran con la cuestión del impuesto sobre nóminas, por ejemplo. Sabemos que muchas veces por la cuestión de la cercanía, por lo menos entre el Distrito Federal y el Estado de México, muchas veces hay compañías que tienen empleados en los dos lugares o que reciben el servicio de una compañía que está en el Estado de México se recibe un servicio de una compañía que está en el Distrito Federal. Y bueno, hay ahí una serie de cuestiones, por ejemplo, en el impuesto sobre erogaciones, que resulta que si hay una parte donde dice que yo le tendría que retener a mi proveedor de servicios el 3% de las nóminas de los trabajadores que vinieron a darme el servicio en mi oficina o en mi negocio. Lo cual muchas veces es realmente complicado, ¿no? Llegar con el proveedor y decirle, oye,
¿cuánto le pagaste a tus empleados que vinieron a ponerme, a pintarme en mi pared, Porque de los 10 pesos que tú me cobraste, si 8 fueron de nómina, yo tengo que retenerte el 2%, pero me tienes que decir cuánto les pagaste de nómina. Y bueno, eso se hace realmente, eso es problemático, eso de la retención. No sé si en no sé si en otras entidades se maneje así. No sé si en Veracruz también existe alguna disposición parecida, por ejemplo, con los estados vecinos. Pero ahí sería bueno que hicieran un convenio y bueno, ya los que están radicados en el Distrito Federal, que paguen su impuesto sobre nóminas en el Distrito Federal, aun y cuando den el servicio en el Estado de México, y viceversa, porque en el Distrito Federal no existe esa disposición, chistoso, pero no te existe la disposición de, bueno, tú recibiste un servicio de alguien que esté fuera del Estado, le tienes que retener, no. Entonces sí sería bueno que existiera, pero bueno, hasta ahorita no lo conocemos o no existe. Pasemos al artículo 18, que dice, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a las personas, incluidas las asociaciones en participación, las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Eso no es nada nuevo. Se considera que establecen cargas a las personas, incluidas las asociaciones en participación, las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones. Las demás disposiciones fiscales se deberán aplicar mediante cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán las disposiciones del derecho común vigente en el Estado, siempre y cuando su aplicación no sea contra la naturaleza jurídica del derecho fiscal. Bueno, pues esto está más que conocido, lo tenemos en el Código Fiscal. Luego nos dice el 19. Las personas físicas y jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en participación, están obligadas al pago de las contribuciones y aprovechamientos conforme a las disposiciones de este código. Creo que eso ya no los habían mencionado antes, pero bueno, lo recalcan, ¿no? Recuerdo que ya lo habíamos leído. A lo mejor fue cuando me preparé, pero yo recuerdo que ya lo habíamos visto, ese punto. Bueno, sigamos. Artículo 20. Los contribuyentes que tengan la obligación de presentar declaraciones para el pago de contribuciones, cuando así lo señale este código, lo harán a través de los medios autorizados y las formas y formatos electrónicos aprobados por la autoridad fiscal, debiendo proporcionar los datos, informes y documentos que en dichas formas y formatos electrónicos se requieran y, en su caso, pagar mediante la transferencia electrónica de fondos a favor del gobierno del Estado o del ayuntamiento que corresponda, siendo responsabilidad del contribuyente el uso del servicio electrónico empleado para tal efecto y las restricciones particulares del mismo con las instituciones de crédito de banca múltiple de las que sea cuentaviente. En resumen, tú estás obligado a hacer tus pagos, a hacer tus declaraciones de pago a través de las formas que ellos te digan, y bueno, como lo hagas es tu bronca, lo tienes que hacer. Quienes realicen las operaciones de pago de conformidad con el presente artículo obtendrán el acuse de recibo correspondiente, que consistirá en el documento digital, número de referencia, sello digital o folio de la operación que transmita el destinatario al recibir la declaración de que se trate, para el costo del pago mediante transferencia electrónica de fondos. El acuse de recibo consistirá en el documento o folio de la operación que emita la institución financiera de que se trate. Y las formas oficiales deberán publicarse en el periódico oficial, salvo que se trate de avisos o declaraciones electrónicas que serán dadas a conocer a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México, las cuales estarán apegadas a las disposiciones fiscales aplicables. Las oficinas recaudadoras recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y como se presenten, sin hacer observaciones ni objeciones, y devolverán copia sellada a quien los presente. Únicamente podrán rechazar la presentación cuando no contengan el nombre, denominación o razón social del contribuyente, domicilio fiscal, o no aparezcan firmados o no se acompañen los anexos o tratándose de declaraciones. Realmente nada nuevo.
hasta el Estado se le aplica a las AFP. Pues sí, Héctor, ¿cómo ves? ¿Cómo ves si se va directo a las AMPs? ¿Me permiten un segundito? Tengo que ir 2 minutitos al baño. No sé si... Bueno, sigamos mejor. Vamos a seguir. Ok, sigamos con el 20 bis, que aquí viene aquí empieza a ponerse interesante. Dice, cuando los contribuyentes obligados a realizar el pago de contribuciones y o a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en este código, las autoridades fiscales exigirán por escrito su presentación ante las oficinas rentísticas o recaudadores procediendo conforme a lo siguiente. Aquí viene lo interesante. Dice, requerir hasta en 2 ocasiones la presentación del documento con el que acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, otorgando al contribuyente un enorme plazo de 3 días para el cumplimiento de cada requerimiento. A veces 3 días, me ha tocado y es realmente un problema. En caso de no atenderse los requerimientos en la fecha de su vencimiento, surtirán efectos las multas correspondientes que los mismos se refieran, tratándose en estos supuestos por determinar las mismas, las cuales tendrán por notificar la fecha en que vence el plazo de 3 días a que se refiere este párrafo. Tratándose de obligaciones, será una multa por cada obligación requerida. La autoridad, después del primer requerimiento, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción. ¿Qué onda, David? Bueno, estamos viendo esta parte interesante, ¿no? Nos dan la grandiosa cantidad de 3 días para solventar un requerimiento. Me ha tocado que de repente te piden papeles y papeles y papeles. En el Estado de México, sobre todo en el aspecto del impuesto sobre nómina, de repente te llega el requerimiento y te dice, no, pues tienes 3 días para confirmarme que hiciste tu pago del requerimiento, que hiciste tu pago del impuesto, y además traerme tu papel de trabajo de cómo determinaste tu pago de impuestos, y en caso de las construcciones, los contratos que hayas tenido, y te piden una cantidad bestial de cosas, que normalmente cuando te están requiriendo, pues es porque muy probablemente no lo pagaste. No porque pues se les ocurrió y a ver si te molestan con el pago. Y si es de repente te dicen, no, pues, contador, ¿qué cree? Que ya es la multa porque pasaron los 3 días hábiles. Oye, mano, pero ve la cantidad tengo que preparar el impuesto, tengo que pagarlo porque por lo regular no está pagado. Y además traerte todos los papeles y buscar al representante legal para que me firme el escrito de entrega de la documentación. Por lo regular ese plazo para mí en lo personal se me hace irrisorio, no sé qué opinen ustedes y no sé cómo esté en otros estados. Sé que en el Distrito Federal nos dan más tiempo, bueno, en la Ciudad de México, pues. No sé cómo esté, por ejemplo, en Veracruz o en Tabasco o en Puebla, que es de donde veo que hay más, de Querétaro. No sé cómo esté ahí los plazos. ¿Y qué opinan de este plazo de 3 días para solventar un requerimiento dentro del Estado de México? ¿Algún comentario? No, pues creo que ya los dormí a todos. Bueno, pues eso fue. Sí, no, cuando. Ahí sí, ya los vi. Sí, es demasiado corto.
que Silvia. Yo creo, a mí se me hace que esto, pues lo único que promueve es la corrupción, porque entonces llegan y te dicen, bueno, no se preocupe, contador. Yo aquí se lo arreglo, pero, pues, ¿qué onda? Ay, apóyeme. Sí, por código fiscal son 15 días, pero aquí a ti te requiere alguna cuestión de índole estatal. Ah, sí, 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 sí. Entonces, en 3 días, pues como que no te da tiempo de preparar una respuesta de un requerimiento, de preparar el pago en caso de que realmente lo debas y, pues, híjole, pues, prepara el pago y págalo y consigue el dinero para pagar el predial o el impuesto sobre nómina. Sí, en eso termina todo, Ramón. Pues ya como y yo le ayudo y yo se lo solvento y yo se lo hago y de 3 días, híjole, no sé. Pero pues así está el código. Pues sigamos leyendo, pues, la fracción 2 que dice, que a ver, que no dice, el ingreso se percibe, mira, la fracción 1 no había terminado. El ingreso se perciba por conceptos de multa, el ingreso que se perciba por concepto de las multas referidas en el párrafo anterior, así como aquellas que deriven de los programas de vigilancia de obligaciones que se ejecuten en el ejercicio de facultades derivadas de convenios de coordinación o colaboración administrativa en materia fiscal, se destinará al establecimiento de un programa de estímulos a la productividad en materia de control de orígenes conforme a las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría. O sea que según esto, el dinero que recauden de multas va a ser para estimular a los mismos empleados de la Secretaría de Finanzas a cobrar, a que se pongan más duchos y hagan que la gente cumpla con sus obligaciones. Luego dice el segundo, tratándose de la omisión de pago o la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizada la actuación prevista en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al contribuyente que haya incurrido en la omisión una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de los últimos 3 pagos o las 3 últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Miren qué interesante, el 100% del monto mayor que se hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las últimas 3 declaraciones. Hijo. Entonces, puede ser superior a la misma multa, puede ser superior al impuesto, puede ser igual al impuesto que están cobrando. Esto, pues, como verán, creo que lo encarecen mucho. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Opiniones? ¿Quién dice yo? ¿Qué opinan de esto que acabamos de ver? Que suena hasta ridículo, porque les dije que venía lo interesante. ¿Qué opinión les da una multa casi del 100% del pago mayor al impuesto? Buenos días, Héctor. ¿Cómo le explico? Está bien, Héctor. Pues sí, ¿cómo le explicamos al empresario? Oye, ¿qué crees? Pues tu multa resulta que ahora resulta que tu multa ahora es del 100% de lo que dejaste de pagar. ¿Qué es lo que no es cierto, Héctor? ¿Que te dormiste o que le cobren la multa? Sí, de por sí no nos creen, ahora quieren que le expliques de dónde salió ¿cómo se llama? ¿De dónde salió la multa? Oye, pues ¿cómo? Sí.
Oye, pues pago 3,000 o 4,000 pesos sobre erogaciones y resulta que llegan y me multan. Y puede ser hasta de 10,000 pesos, hasta de la cantidad que yo pagué. Oye, y no en a lo mejor de lo que pagué el mes pasado o el mes antepasado. Bueno, sí, sí, Frido, eso no es lo correcto, no es lo que uno aquí en esta aula les podría decir, sí, hay que explicarle eso, ¿no? Pero sí se torna interesante. No, por eso les digo, no sé cómo esté en otros estados, pero por lo regular nosotros no revisamos nuestro código financiero, nuestro código fiscal de nuestro estado, y, y sí está, y sí está duro. Está duro esto último que leímos. Podemos ir siguiendo. Cuando la omisión sea de una decisión o pago de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a que le es aplicable la cuota o tasa respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar. Una vez que haya vencido el plazo para el cumplimiento del primer requerimiento, la autoridad fiscal, en un plazo no mayor a 3 meses, notificará al contribuyente o responsable solidario omiso la resolución que en los términos de la fracción segundo párrafo de este artículo determine el crédito fiscal. En caso de que la autoridad opte por emitir un segundo requerimiento, los 3 meses a que se refiere el presente párrafo correrán a partir de que haya vencido el plazo para cumplir el segundo requerimiento. Y luego dice, esta determinación podrá ser impugnable hasta el momento en el que se ejecute el procedimiento administrativo de ejecución. En el mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal. El pago de los créditos fiscales determinados conforme al presente artículo no libera a los obligados a presentar la declaración o declaraciones omitidas y o pago correspondiente, ni limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Cuando la declaración y o pago referido en el párrafo anterior se realice con posterioridad al pago que haya efectuado del crédito fiscal determinado por la autoridad, este último se disminuirá del importe que tenga que pagar por la contribución a su cargo, si es que sobra algo, ¿verdad? En caso de que en la declaración y o pago resulte cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia únicamente podrá ser compensada en las declaraciones y pagos subsecuentes. ¿Cómo vamos? ¿Qué opinan de esto último? Si están conmigo, ¿seguimos? Perfecto. Pues sigamos, pues. Dice el 20A. Cuando las disposiciones fiscales van a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma electrónica del autor en términos de la Ley de Medios Electrónicos, salvo los casos que se establezca una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas. Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán acuse de recibo que contenga el sello digital. Yo hasta ahorita en el Estado de México no me ha tocado verlo. Ya vamos a terminar, David. Yo en lo personal no me ha tocado ver la firma digital en el Estado de México. Sí me ha tocado y ya he hecho lo que es determinaciones de impuestos sobre erogaciones vía internet. Te dan un REC, que es tu número de contribuyente, pues tu registro estatal de contribuyentes, te dan una contraseña y con eso te metes a la página, determinas tu pago, lo envías y sí te mandan un acuse digital. Supongo que esa contraseña de ese REC y ese REC son tu firma digital a la que se refiere esto, ¿no?
Se envía por internet tu declaración, recibes tu acuse de recibo, lo imprimes, vas y lo pagas al banco vía internet. Siga, y sí te dan un acuse digital. Ahorita no tengo uno a la mano para enseñárselos, pero sí te lo dan. Dice el artículo 21. Las declaraciones que presenten los contribuyentes podrán ser modificadas por el propio contribuyente hasta en 3 ocasiones mediante declaraciones complementarias para corregir los datos asentados en la declaración original, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento de comprobación. En caso de que se haya iniciado el contribuyente podrá presentar hasta en 3 ocasiones la declaración complementaria adicional cuando solo incremente la base de determinación de contribuciones, reduzca las cantidades aplicadas contra las contribuciones a su cargo o cuando resulten diferencias a consecuencias del dictamen sobre la determinación, pago o empleo de contribuciones formulado por contador público autorizado. Si como consecuencia de la presentación de la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que correspondía, se cobrarán recargos sobre la diferencia por pago extemporáneo contados a partir de la fecha en que debió de hacerse el mismo. Pues sí, puedes hacer tus complementarias hasta 3 cuando no te hayan empezado a hacer tu auditoría estatal. Cuando ya te lo hagan, pues solo la puedes hacer, pero siempre y cuando incrementes el valor de tu crédito a pagar. No para corregirte a favor. Y si sale a cargo, pues tendrás que pagar tus multas, tus recargos, y en caso de que así lo sea, tus multas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya son casi las 11. Entonces yo me temo que tendremos que dar por terminada. Seguimos, si ustedes gustan, en 2 semanas que tengamos la próxima sesión. Si ustedes gustan, podemos ver tengo ahí un material que me dejó ¿se acuerdan de la plática que tuvimos en el Infonavit? Nos dejó un material que aquí tengo, que lo podemos analizar la próxima. Déjenme buscarlo, el material sobre el uso de la Claranet de Infonavit. Si ustedes gustan, con todo gusto se los podemos hacer llegar. Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que terminamos bien. Espero les haya gustado la plática. Y bueno, los invito a los que no están afiliados al Infonavit, reitero, invitarlos a afiliarse. No se van, de verdad que no se van a repetir. A mí, Anafinet me cambió la vida. Y bueno, pues mi querida Santi, te dejo los micrófonos. Gracias y nos vemos en 2 semanas.